Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 9 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque la verdad el día de ayer se me hizo muy ridículo la forma en como la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente desechó el plan B, la primera parte del plan B. No le entró al fondo, solamente la forma, por haber sido de forma de fast track y no seguir un procedimiento. Ah, pero qué corte tenemos ahorita, ¿verdad? Y sobre todo la presidenta. ¿Cómo ven ustedes? Porque está buenísimo. Anteriormente, les valía sorbete si había sobornos o no. Les valía sorbete si se aprobaba en fast track, cuando lo hicieron los de la oposición también en una muy importante que fue la reforma energética. Ahí sí, no le importaba ni siquiera la forma, ni mucho menos el fondo y si habían afectados o no, que en este caso eran los ciudadanos. Y lo vimos y lo vivimos. Fíjense ustedes, porque también el que sacó ya el reportaje de esta situación fue el mismo TV Azteca, quien expuso directamente a Norma Piña, porque sí habló de por cuál fue el motivo, pero solamente se centró en las palabras que dio la presidenta y del por cuál para ellos era simplemente aprobada. Bueno, aprobada lo que había planteado este ministro para desechar el plan B, que dicho sea de paso ya está preparando también tumbar la segunda parte. Fíjense, porque empieza a circular este videito. Estos acuerdos sí le gustan a la Suprema Corte. ¿A ustedes qué opinan? Estos acuerdos sí le gustan a la Suprema Corte. 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí por grupo, Es ¿no? uno. Cada uno tiene Son 200. 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1. 2, 4, 6, 8, 10. Estos vienen cerrados. Son 2 en total. Sí. 1 y medio. Y 1 y medio. Son 250. Son 500. 500. 1. 1, 500. Igual. Son 500. 1. 1, 250. Y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué es lo? No, como que mueve está sellado, ¿no? Nada, es que Ajá. Entonces es 500, 1, 1, 250 y 250. Es 1, 500. ¿No? 500. 1. Ahí van 10. Todos son de 200. 200,000 pesos. 2, 4, 6, 8. No, hombre, queda más que demostrado que ahí no interesaba ni siquiera la forma, ¿eh? No, y ni hablemos del fondo. Tampoco se tocaba. Pero ahora, como ellos alegan, por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22-23, que modifica las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas. Así lo anunciaba la Suprema Corte de Justicia, es decir, por la forma. Pero hubo alguien que sí se le puso a esta ministra, y ahorita lo vamos a escuchar, a una ministra que ha sido simplemente atacada por la oposición, y todo para que no llegara a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué creen? Ser presidente sí tiene un peso muy importante, pero van a ver la forma en cómo cayó a la ministra Norma Piña,
después de este reportaje que sacó TV Azteca, en el que sí, queda más que evidente que a estos ministros lo que les interesa no es ni la forma ni el fondo, porque si hubiese sido así, otro cantar sería ante estas, sí, miren, violaciones, porque se escuchó y se sonó mucho sobre los sobornos, y ahora sí, no les gusta que sea de manera de fast track, ¿no? Qué incongruencia. Todavía falta que la Suprema Corte se pronuncie en las próximas semanas sobre la segunda parte del Plan B, en el que se aborda la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales. El ministro Javier Lainez Potisek ya se encuentra elaborando la propuesta. Javier. Y de eso estaremos muy pendientes, Juan Pablo, gracias, y muy pendientes porque la decisión que tomó la Suprema Corte es muy importante, es muy relevante porque le da privilegio a la legalidad sobre las acciones legislativas que se toman sin debate o pasando por encima de un proceso legislativo. De ahí lo importante. Vamos a... La Suprema Corte de Justicia marcó un precedente relevante y dejó una lección a los legisladores para evitar leyes al vapor y aprobadas en lo oscurito. Permito informarle que existen mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. Por mayoría de 9 votos, el Tribunal Pleno sepultó la primera parte del llamado Plan B en materia electoral por aprobarse en fast track. El trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa. A mi juicio, es contrario a la configuración representativa, republicana y democrática que prevé nuestro texto constitucional. Advirtieron que detrás de esa reforma hubo graves violaciones al proceso legislativo perpetradas por los diputados de Morena. Durante el proceso legislativo, cuando se hizo la solicitud de urgencia, fue a las 11 de la noche y no se externó razón alguna o argumento objetivo que la sustentara. Solamente se anunció que se presentarían iniciativas como urgentes, pero la solicitud y decisión fue en la propia sesión a las 11 de la noche. Las leyes del Plan B que fueron declaradas inconstitucionales durante la sesión fueron la de comunicación social, que establecía un tope de gastos para estados y municipios, como sucedería en los comicios de Estado de México y Coahuila, y la ley de responsabilidades administrativas, que permitía a funcionarios hacer campaña sin sanción alguna. Dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que ello sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores. Todavía falta que la Suprema Corte se pronuncie en las próximas semanas sobre la segunda parte del Plan B, en la que se aborda la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales. El ministro Javier Lainez ya está elaborando la propuesta. Se levanta la sesión. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Pues ya lo ven. Ahora sí le quieren dar un golpe a los legisladores. Antes, bien, gracias. Ante toda esta situación ya los mismos legisladores han externado, y es muy importante lo que dijo Hamlet García Almaguer en una entrevista, y se los voy a presentar. ¿Qué se puede hacer? Hay una solución ante todo esto, y ahí lo presenta, porque él también habla sobre esta situación a los que ellos llegaron a la decisión de la forma. Pero bueno, como bien dicen aquí y como bien se comenta, cada vez queda más claro que los ataques mediáticos contra la ministra Yasmín Esquivel buscaban eliminarla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su posición en defensa de la democracia le estorba al viejo régimen. Es la ministra del pueblo, porque fue la única que se enfocó y pidió que se analizara todo esto realmente de fondo, si realmente esto dañaba o no a la ciudadanía. Pero no les importó. Es hora de que el Tribunal Pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la
falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. Tremendo, tremendo, pero así se vivió. Les valió el fondo. Y lo más descarado es que los de la oposición dicen hay que respetar la división de poderes. No, hombre, eso es escandaloso. Y un dato adicional. Cuando se hicieron las reformas del Plan B, hubo una sesión de 5 horas. En 3 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desechó sin siquiera tocar el fondo de cada una de ellas. Claro, no había inconstitucionalidad. Era buscar la manera simplemente de desecharlo. Para que se den cuenta. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irma Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.